¿Qué tal? Mi nombre es Marcos Hilario. Bienvenidos a mi canal de YouTube. La única intención que tengo es compartir lo poco que he aprendido en la capacitación de las webinars que nos están compartiendo de la aplicación de Classroom. Bueno, pues es fundamental compartir porque entre todos construimos el conocimiento. Creo que si nosotros nos ponemos a compartir, sin duda estaremos aprendiendo a construir juntos esto que, bueno, pues es ya indispensable para poder salvaguardar la integridad física de nuestros niños y de nosotros mismos respecto del COVID-19 que ha sumido a la población en un desastre, miles de muertos, millones de pobres, y entonces los maestros tenemos como la obligación de renovarnos, de hacer una nueva pedagogía. Por supuesto que darle el enfoque, pues cada maestro tiene un estilo muy diferente de abordar su trabajo. eh, Cada quien ancla su trabajo en una teoría X y entonces, pues aunque la propuesta es llevar a los alumnos hacia la construcción del conocimiento y pero cada quien tiene un estilo muy personal de trabajar. Bueno, pues para empezar, lo primero que tenemos que tener para poder hacer nuestra planeación es precisamente un correo electrónico de Gmail. Y bueno, ya aquí nos vamos a ir a abrir esta aplicación que es el icono en donde se despliegan una serie de aplicaciones que tenemos aquí alojadas y bueno, pues cada una es muy útil para poder complementar este trabajo. Por ejemplo, el Drive, donde tenemos pues todo el material alojado, aunque yo tengo muy poco en este momento, sin embargo, aquí es donde debemos de guardar todos nuestros materiales que vamos a utilizar. Vámonos inmediatamente a la aplicación de Classroom, que es esta, y bueno, al darle clic sobre este icono, nos despliega toda una institución educativa virtual. Y aquí tenemos algunas aulas, yo ya tengo instaladas algunas, pero en esta ocasión me voy a ir solamente al trabajo de ciencias naturales, que es la asignatura con la que quiero practicar y mostrar a ustedes lo poco que he aprendido o mucho que he aprendido, porque realmente yo estoy partiendo de cero. Entonces, aquí le voy a dar clic en trabajo de clase y lo demás ya lo veremos posteriormente. Y como ven ustedes, ya tengo aquí colocados algunos trabajos. Causas y consecuencias del sobrepeso, causas y consecuencias del sobrepeso y la obesidad, características de la dieta correcta, dieta equilibrada e inocua, el platillo del bien comer y como ven ustedes, pues hoy vamos a abordar otra clase. Tenemos aquí, al hacer clic en más crear, en este icono, nos despliega una serie de actividades y a mí lo que me interesa es que vamos a irnos a tarea, aunque algunas otras, por ejemplo, este material, aquí podemos alojar los materiales que vamos a utilizar, reutilizar la publicación, pues sin duda podemos volver a retomarla y hacer la retroalimentación en su momento cuando el docente considere pertinente y puede ser también que nos sirva en el próximo ciclo escolar. Le voy a dar a crear y entonces me quedo aquí en tarea y aparece inmediatamente un título, nos pide un título este trabajo que vamos a hacer. Es una planeación. Los maestros sabemos que no podemos colocar cualquier título, es decir, no vamos a colocar algo que no tenga que ver con el tema que vamos a ver, pues lo principal es el contenido y el aprendizaje esperado. Entonces yo aquí voy a colocar el contenido y el aprendizaje esperado y para eso me voy a ir al plan de estudios del quinto grado. Y aquí voy a buscar las características de la dieta correcta, que es el primer contenido, que aunque ya tengo yo un trabajo relacionado con esto, pues aquí vamos a ser un poco más específicos y por supuesto que los alumnos pues deben sentirse pues animados a trabajar con este tema. Allí está características de la dieta correcta, suficiente, equilibrada, inocua, variada, completa y adecuada. Estas deben ser las características. Bueno, pero ese es el contenido. Lo que yo necesito ahora es copiar y pegar el aprendizaje esperado. Y este aprendizaje esperado junto con el contenido van a ser la columna vertebral de mi trabajo que voy a realizar en esta sesión. Analiza sus consecuencias nutrimentales en relación con las características de la dieta correcta y las costumbres alimentarias de su comunidad. Bueno, tenemos que aprender
a relacionar las actividades de la escuela con la comunidad. Todos los maestros sabemos esto. También sabemos que tenemos que tomar en cuenta el contexto comunitario y bueno, pues esta es la sugerencia de este propósito, de este aprendizaje esperado. Me voy a instrucciones, le digo al niño, bienvenidos a la clase, bienvenidos a la clase. Gracias por, por construir juntos nuestro aprendizaje. Así como que una frase que les haga sentirse cómodos, aún siendo en la plataforma, creo que no es nada que ver con la clase presencial, sin embargo, pues deben ir las instrucciones y vamos a abrir paso con una expresión, con una frase que les haga sentirse cómodos. Luego, pues esto ya es el cuerpo de mi planeación, le voy a poner inicio, también voy a colocar el desarrollo y el cierre. Por lo menos todos sabemos que la estructura de nuestra clase deberá tener por lo menos tres partes fundamentales: el inicio, el desarrollo y el cierre. Y en el inicio le voy a poner la primera actividad. Observa el video que se te propone y comenta su contenido con tu familia. Ya tenemos aquí dos actividades: observar el video y comentarlo en familia, para que ellos vayan construyendo el conocimiento desde aquí. Pero hay algo importante que nosotros debiéramos tomar en cuenta. Creo que aquí le voy a poner, después de observar el video, ellos deben, en el video que les voy a colocar, pues vienen estos conceptos. Entonces, los alumnos deberán de investigar el concepto o los conceptos que desconozcan relacionados con este contenido. Entonces, lo vamos a poner aquí en la primera actividad del desarrollo. No, creo que aquí se lo vamos a dejar. Busca en el diccionario las palabras que desconoces y que están en el video. Ahí está. Aunque ya en el mismo video, en el contenido, va explicando qué es la alimentación correcta, la equilibrada, la inocua, la suficiente, la variada. El video explica, el video que le voy a colocar. Tenemos que tener cuidado de seleccionar bien nuestros materiales. Bueno, me voy al desarrollo y le voy a colocar por lo menos, deben ser por lo menos tres actividades. Dos, tres, mínimo tres. Aunque tal vez ya llevamos muchas actividades, ya van a observar el video, van a comentarlo con su familia, van a buscar palabras que desconozcan. Y bueno, pues recuerden, una clase podría ser 40 minutos, 45 minutos, una hora, cuando mucho más, no, porque los niños se cansan, se aburren. Aunque la tecnología les parece divertido, pero sí debemos de tener mucho cuidado en los tiempos. Bueno, este, escribe una paráfrasis. Los alumnos ya previamente le vamos a poner palabras que sabemos que ya conocen ellos. En lo personal siempre he trabajado con los niños que me redacten una pequeña paráfrasis y ya saben a qué me refiero, pero deberíamos de hacerle la aclaración pertinente para que ellos sepan de qué se trata o qué es lo que estamos pidiendo. Entonces, escribe una paráfrasis acerca del contenido del video y de al menos en una cuartilla que tenga título, inicio, desarrollo y cierre. Ese es el esqueleto que debe tener, o la forma, la estructura que debe tener su texto. Y entonces, por eso es que le vamos a pedir que pues ya son niños de quinto grado. Además que tenemos ya conocimientos previos acerca de cómo escribimos un texto en el área de español. Ok,
Luego le vamos a poner resuelve, resuelve el cuestionario que se te envía en esta clase. Y después, en el número 3, le vamos a colocar, ¿qué les parece? Observa y compara la alimentación sugerida en el video con la alimentación de nuestra comunidad. Productos que, o así dejamos hasta allí, puede ser, o podríamos sugerirle que observe la producción del campo. Entonces le vamos a poner observando el tipo de producción de alimentos de la comunidad, otra vez, parece repetitivo, de la región, y haz comentarios al respecto con quienes te rodean, es decir, con los que estén en ese momento con él o con ella, porque, bueno, de repente creemos que los padres de familia no se deben involucrar, que los otros hermanos no se deben de involucrar. Sin embargo, es muy satisfactorio ver que últimamente los papás, como consecuencia de COVID-19, pues se han estado preocupando por el aprendizaje de sus hijos. Yo no puedo quejarme en ese sentido. Han hecho mucho trabajo y con mucha responsabilidad. En el cierre, comparte tus tareas en la plataforma. Bueno, ya vamos a ir aprendiendo cómo, pero pudiera ser a través de enviarnos una fotografía, contestar el material que vamos a colocar ahorita. Bueno, pues eso sería suficiente para que tengamos evidencia de que los alumnos están trabajando. Vámonos a añadir. En este icono le vamos a dar clic y aparece Google Drive. Donde comenté al principio, tenemos alojados todos los materiales que pues hemos ya subido previamente a la clase. Pues debemos tener allí nuestros materiales auxiliares, los archivos PDF, videos, este, pues sobre todo el material que podemos tomar de nuestros dispositivos y alojarlos allí para que no andemos buscando por otro lado. Enlaces. Bueno, el enlace es copiar y pegar aquí un enlace, un link de algún material que apoye nuestra clase. Luego en archivo, el archivo hace referencia a los archivos que tenemos en los dispositivos, en el celular, en una USB, en la misma máquina, la computadora. Y ahora voy a utilizar la aplicación de YouTube. Bueno, aquí en la aplicación de YouTube, quiero decirles que yo ya previamente vi el video, lo seleccioné y tengo el link por aquí. Este link es el que voy a y pegar, copiar y pegar aquí. En, ahí está. Y le voy a dar buscar. Ahora sí, me manda directamente al video que ya vi y que tiene el contenido que yo necesito para abordar el tema. Le voy a dar clic aquí y pues ya está pegado aquí. Vamos a ver qué contenido tiene. Los niños se emocionan viendo videos y bueno, pues ahí está. Bueno, como vemos, ahí tenemos ya el contenido del video. Ahora lo que vamos a hacer es colocar más crear. Le vamos a dar clic en más crear en esta ah, aplicación. Nos despliega una serie de posibilidades de trabajar y de anexar otro documento, una presentación en PowerPoint, una hoja de cálculo, trabajar Excel en esta clase.
algunos dibujos, hacer dibujos respecto del tema, pero yo voy a hacer un formulario y un formulario es hacer como una especie de un examen para que ellos puedan recuperar o evidenciar su aprendizaje. Le voy a poner eh, la alimentación correcta. Y creo que ellos van, después de ver el video, van a estar en posibilidades de contestar este, este examen. Vamos a hacer una pequeña descripción. Resuelve el formulario respondiendo falso o verdadero. Ok. Y viene la primera pregunta. La voy a enumerar. La pregunta 1 punto guión. Y yo ya tengo previamente diseñadas mis preguntas o mis afirmaciones. Pues ya vi con anticipación el video, ya estoy prevenido para dar mi clase y entonces le voy a colocar aquí, ahí está, esto no corresponde a la pregunta, esto ya estaba allí, lo voy a eliminar y dice la alimentación equilibrada, es que uy, perdón, se me está agotando la batería, pues ya por aquí voy terminando, de todas maneras le tengo que colocar aquí las opciones, falso, verdadero. Voy a colocar otra pregunta que ya tengo previamente diseñadas aquí después de haber visto el video. Voy a copiar, voy a pegar y como ven ustedes, ya solamente le voy a poner también falso o verdadero. Falso, verdadero. Bueno, pues podríamos seguir con más, pero ya vieron que mi batería se está bajando y bueno, tenemos aquí, se han guardado todos los cambios en Drive. Ok, ya tengo guardado todo. Creo que todavía no voy a enviar, le voy a dejar así. Hasta aquí voy a dejarle con la elaboración de las preguntas y ya el alumno tendrá que dar sus respuestas y pues yo creo que vamos a seguir aprendiendo juntos. Gracias por ver el video. Yo creo que es importante que veamos que ya quedó aquí nuestra planeación y ahora solamente falta que aprendamos a enviárselo al niño a su correo electrónico